Hola César. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Por cierto. Cámara, pues vamos a empezar. Espero que hoy me vean mejor que la vez pasado porque me puse acá atrás una caja para estorbar la luz que entra por la ventana, una caja de un telescopio de mi hija. Este, y bueno, yo creo que se ve, ya que estorba la luz de atrás, ya se ve mejor. Solo que, pues, ¿para qué chicas quieren verme, verdad? Pero bueno. Este, cámara, pues vamos a empezar. Este, ¿Están viendo la presentación? ¿Todos lo ven? Ahí dejé una pregunta, ¿no? Este, ¿Cómo garantizas que alguien que trata de acceder a un servicio o un bien que tú tienes es quien dice ser? ¿Cómo le hace normalmente para eso? ¿Qué se les Una ocurre? contraseña. Ándale, una contraseña, es algo normal, ¿no? Que solemos usar. ¿Qué otras cosas se les ocurren? Se llaman mecanismos de control de acceso, ¿no? Normalmente esas cosas. Forman parte de lo que se ve en este curso, se supone. Sí, ¿qué ibas Una a decir? llave. Una llave, ajá, una llave tanto física como virtual, digamos, como un password, ajá, en efecto, ¿no? Una contraseña. ¿Qué otras cosas se les ocurre? ¿Qué mecanismos de control de acceso conocen, aparte de esos? Una identificación, dice Alma Rosa. Perfecto, en efecto, sí también. ¿Algún otro? ¿Un código QR? Más bien ese es para saber digamos, es un canal para acceder a algo, ¿no? Es como un URL codificado de alguna manera. Pues la huella digital, pero eso igual cuenta como una llave, supongo. La huella digital, no, pero sí está bien, en efecto. Ya mencionaron todos. Un mecanismo de autenticación, un mecanismo de control de acceso que autentifica al usuario que está pretendiendo acceder al servicio, digamos, o al bien en general, es algo que el usuario y solo él sabe. Por eso es un password, digamos, justamente va en esa línea. Solo él conoce el password, solo él conoce la palabra clave que me está dando para poder acceder al bien o al servicio. Es algo como eso, ¿no? Por eso también las preguntas secretas que ustedes ponen luego en los sitios, así de cuál es el nombre de mi primera mascota o cuál es el apellido soltero de mi mamá, cosas como esas, ¿no? Que en principio solo ustedes sabrían, le sirven a la entidad a la que están conectándose para autentificarlos a ustedes, digamos, para certificar que son ustedes y no alguien más quien está accediendo al servicio, ¿no? Este, También mencionaron una identificación, en efecto, ¿no? Algo que solo el usuario tiene. O sea, puede ser algo que solo el usuario sabe, algo que solo el usuario tiene, como una identificación, una tarjeta inteligente, una llave física, así una llave de metal, pues, de las que usamos para abrir una cerradura. Solo nosotros tenemos la llave de nuestra casa, bueno, nosotros y las personas que están alrededor de nuestra familia, ¿no? Este, pero bueno, algo que solo nosotros tenemos es un mecanismo de control de acceso, ¿verdad? Y por último mencionaron algo que el usuario es, ¿no? Algo que está intrínsecamente construido en el usuario, digamos, como su huella digital o como su escaneo de iris o su escaneo de retina o cosas como esa, ¿no? Los mecanismos biométricos de control de acceso, ¿no? En efecto, esos son los tres rubros, ¿no? Algo que solo el usuario sabe, algo que solo el usuario tiene o algo que solo el usuario es, ¿no? Entre comillas es porque pues, es chistoso. Yo soy mi huella digital, pero bueno. En efecto, esos son los tres. El primero de ellos, algo que solo el usuario sabe,
es en efecto el mecanismo que solemos utilizar más frecuentemente, porque es el que digamos, se traduce en la utilización de una palabra, de una contraseña, ¿no? De una palabra clave. Ahora, un problema, ¿no? Una aplicación, imagínense que tenemos una aplicación que autentifica a sus usuarios mediante justamente eso, una palabra clave, un password, ¿no? El usuario teclea su login y la aplicación le pide su password. Si usted está programando la aplicación, ¿cómo le hacen para verificar que su password sea su password? Que realmente sea el de él. El usuario teclea una cadena, ¿y ustedes qué hacen con esa cadena? Pues la comparamos con una que ya sabemos que es. ¿La comparan con una que ya saben qué es? ¿Neta? Esa es una buena pregunta. Si la comparan con la palabra clave que él mismo les había dicho antes y que guardaron cuando se registró en el sistema, eso significa que ustedes tienen que almacenar la palabra clave que les tecleó antes, ¿no? Ese password lo tienen ustedes que guardar en el sistema para después poder comparar la cadena que está guardada en el sistema con la que les está dando ahorita y verificar que sean la misma. Si no son la misma, el usuario no es el que está pretendiendo acceder, o sea, o su password está equivocado, pues, se equivocó el güey. O si el empate es perfecto, entonces dice, pues si es este usuario, lo dejamos pasar, ¿no? Pero eso significaría guardar el password en el sitio. ¿Eso es seguro? No, usualmente lo que se hace es hashear la contraseña. En efecto, sí. Y por cierto, sí, pero eso que dijeron es un error común, ¿eh? O sea, hace, de hecho, un par de años, ¿no? Se dieron cuenta de que, salió a la luz que Instagram había guardado passwords así, tal y como se los daba el usuario, los había guardado, ¿no? Tal y como se los daba. Y eso es una estupidez, ¿no? También hace poco, no me acuerdo, pues sí, no me acuerdo de quién. También, siempre que ustedes le piden a una entidad, o sea, tratan de entrar a una entidad, esa entidad, y se equivocan y se les olvida su password y demás, y le dicen, bueno, pues entonces ve para acá, si te olvidaste tu password, ve para acá, ¿no? Y los llevan a algún lugar. Y en ese lugar, les dicen, bueno, pues, o sea, danos tu dirección de correo, o la dirección de correo que registraste es esta, ¿está bien? ¿No? Y les mandan su password por correo, significa que la entidad había guardado su password en texto claro, ¿no? Eso es una estupidez, ¿no? Eso no hay que hacerlo nunca, por el amor de Dios, ¿no? Ustedes son computólogos, están perfectamente capacitados para eso. Eso no se hace, ¿no? Nunca guarden el password de nadie en texto claro en ningún sistema. En efecto, entonces hace algún tiempo se reveló que Instagram guardaba passwords en texto claro, y bueno, siempre que alguna entidad les puede enviar su password por correo, está mal, significa que esa entidad guardó su password en texto claro y es una estupidez, eso no se hace, ¿no? En efecto, se guardan las contraseñas cifradas de alguna manera, como dice Ángela, como me dijeron hace ratito, y para eso, en efecto, usamos funciones hash. Ese es el tema de hoy, funciones hash. Ese es uno de los usos de funciones hash. Hay muchos otros, pero bueno, ese es uno, el más evidente, digamos, que usamos todos los días, es ese. Lo que hacemos, en efecto, no es guardar el texto en texto claro del password, sino guardar un hash del password, y después comparar lo que nos dieron, bueno, mejor dicho, la función hash de lo que nos dieron cuando están entrando en sesión, con el hash que tenemos guardado previamente. Si hay un empate entre esas dos cosas, entonces dejamos pasar al usuario, y si no, no. ¿Qué es una función hash? Ya las conocen ustedes, ¿verdad? Por cierto, de estructuras de datos. Una función hash las usaban en estructuras de datos, las usaban para lo siguiente. Ustedes le calculan el hash a un dato y eso les dice la ubicación en algún lugar de un arreglo estático, digamos, bueno, de un arreglo. Y entonces van a ese lugar del arreglo y almacenan el dato. O cuando les piden un dato, calculan el hash del dato pedido
y entonces eso les da la ubicación en un arreglo para ver si está o no está ese dato en el arreglo, ¿no? Típicamente para eso se usa el hash. Aquí realmente lo vamos a usar, bueno, el significado es esencialmente el mismo, también es una función para mapear un bloque de datos en un número o, de hecho, en un bloque de datos de tamaño fijo. Que permite, en este caso va a ser mucho más general, no solo les permite calcular la ubicación de algo, sino que realmente identifica al algo que le están dando. La función hash, típicamente, de hecho, en estructuras de datos también necesitaba tener estas características que están en este slide, ¿no? Tiene que ser determinista, o sea, dado el mismo bloque de datos de entrada, 2 veces, el resultado del hash es el mismo exactamente en ambas ocasiones. Si le dan la misma cadena de entrada a un hash, el resultado siempre es el mismo, ¿no? Eso es determinismo, eso está chido porque, pues, en efecto, si están pensando en guardar el hash de un password, cada vez que les teclean el password quieren comparar contra ese mismo hash y verificar que sea el mismo, ¿no? Entonces debería darle lo mismo siempre. Pero también, y eso es por lo que nos importaba en estructura de datos, ¿no? La dispersión. Los posibles elementos del dominio se distribuyen de la manera más uniforme posible en los elementos del rango, ¿no? Perdón. Y esa es una de las, de hecho, eso es lo que le da nombre a la función hash, ¿no? En español les llamamos funciones de dispersión. Y bueno, el rango, ¿no? El tamaño del bloque de salida está fijo y es el único para todas las entradas. Ay, perdón. Perdón, tenía que ir por agua porque estaba yo tosiendo. Decía yo que el rango tiene que estar bien definido, ¿no? El tamaño del bloque de salida es fijo y es único para todas las entradas, ¿no? Pero a ver, fíjense. La función hash recibe cualquier cosa de entrada. Cualquier porquería de datos que les den, no importa el tamaño de ese bloque de datos, lo recibe la función hash, ¿no? Entonces está gacho porque potencialmente eso significa que el tamaño del conjunto de posibles entradas es, si cualquier cosa puede ser una entrada, ¿qué cardinalidad tiene el conjunto de cosas de entrada? ¿Qué cardinalidad tiene el dominio de la función hash? Infinito, en efecto. Sí, como dice Luis. Sí, en efecto, si recibe cualquier cosa de entrada de cualquier tamaño, entonces en efecto pues es infinito el dominio, ¿no? Y sin embargo, el bloque de salida es de tamaño fijo. Imagínense que es de tamaño n. En bits eso significa que es de tamaño, bueno, hay 2 a la n posibles salidas, ¿no? Entonces, resulta que es una cosa que recibe un conjunto infinito de entrada y escupe un conjunto finito de salida. Entonces, por el principio de la pichonera, ¿no? Que es el que está puesto ahí en el slide, eso significa que debe haber más de una cosa que cae en el mismo lugar, ¿no? Es mapeada al mismo bloque de salida. También, formalmente hablando, el pigeonhole principle, se llama el principio de Dirichlet, que es un probabilista del siglo antepasado, ¿no? Y la idea es esa, ¿no? Que si recibo un conjunto de entrada infinito y tengo que mapearlo de hecho, si recibo un conjunto de entrada más grande que el rango a donde lo escupo, seguramente va a haber elementos del rango en donde que son utilizados más de una vez, ¿no? Por la función.
En efecto, eso significa que hay colisiones, ¿no? Que eso ya lo habíamos visto, o ya lo vieron seguramente en estructuras de datos. Eso significa que hay más de un elemento de la entrada que es mapeado al mismo lugar en la salida. Eso es una colisión. Entonces, bueno, en cualquier función hash siempre vamos a tener colisiones, ¿no? En estructura de datos potencialmente, y aquí en criptografía seguramente va a haber colisiones. El chiste es que sea raro, ¿no? Esas son las funciones hash criptográficas. Bueno, las características de una función hash criptográfica tienen que ser más robustas, digamos, que las características de una función hash normal. Una función hash normal basta con que esto lo cumpla bien, y una criptográfica además necesita cosas adicionales, ¿no? La primera también es como elemental en estructuras de datos, ¿no? Tiene que ser rápido calcularla, porque de hecho las funciones hash en estructuras de datos las queríamos para poder determinar rápido dónde había que buscar a alguien, ¿no? En vez de estar haciendo un desmadre. Y pues en efecto aquí también. Pero bueno, además debe depender de todos los elementos de los datos de entrada. Es decir, yo quisiera que si yo cambio un poquito el dato de entrada, la función hash ya me dé un resultado completamente diferente, pues, ¿no? Que cambie con la entrada, que sea muy sensible a la entrada. Y formalmente hablando estos, ¿no? Que tenga lo que se llama resistencia de preimagen, dado un valor de hash, h, debe ser difícil encontrar un mensaje tal que el hash de ese mensaje sea justamente ese valor h que me acabas de dar, ¿no? Si me encuentras si me dices tú un elemento del contradominio, mira este número, ¿no? Está cañón que yo encuentre un mensaje tal que la función hash aplicar de ese mensaje me dé justamente el número que tú me diste, ¿no? Eso debe ser difícil hacer. Otro es que si yo doy un mensaje M1, ¿no? Está difícil que yo encuentre otro tal que el hash del mensaje M1 sea igual al hash del mensaje M2. Probablemente exista, porque probablemente de hecho ese es uno de los elementos que hay, en los que hay colisión, ¿no? Y de hecho seguramente va a haber muchos así. Pero está cañón que si tú me dices un elemento, yo encuentre a alguien que colisione con él, ¿no? Ese es el chiste. Y bueno, por último, la resistencia a colisión, que debe ser difícil encontrar dos mensajes diferentes, M1 y M2. O sea, tú no me dices M1, no me dices ninguno de ellos dos. Me dices, a ver, encuéntrate dos cuates que tal es que la función hash calculada en ellos dos sea la misma. Entonces está cañón que yo encuentre esos dos elementos del dominio, tal es que la función hash calculada en ellos sea la misma, ¿no? Como dice el slide, la resistencia a colisión, esa última característica es más fuerte, es decir, implica la resistencia de segunda preimagen, que es lo que está arribita, ¿no? Que si tú me dices ya uno, yo pueda encontrar otro, está difícil. Y eso es pues un poco más débil que, a ver, encuéntrate dos, ¿no? Que coincidan en su hash. En síntesis, bueno, las colisiones deben existir, seguramente existen, y lo chido en una función hash es que sea difícil encontrarlas, ¿no? Es decir, que la probabilidad de encontrar una sea muy pequeña. Ese es el objetivo de una función hash criptográfica. Y bueno, de ahí viene la paradoja del cumpleaños que seguramente vieron, de la que seguramente platicaron ayer, ¿no? Con Omar. Por cierto, ¿cómo les fue ayer con Omar? ¿Chido? ¿Fue útil? Alma Rosa pregunta que si es biyectiva. No puede ser biyectiva, ¿no? Una función hash no puede ser biyectiva porque no es cierto que a todo elemento del contradominio le corresponda uno y solo uno del dominio, ¿no? Porque hay colisiones, justamente. Porque hay un conjunto infinito acá, en el dominio, y hay un conjunto finito, chiquito, además, ¿no? Acá en el contradominio. En efecto, ¿no? De hecho, ni siquiera sería función porque puede haber elementos del dominio a los que les toque el contradominio, claro, en efecto. No es función. Tienes razón, no es función. En la definición formal de función en matemáticas no sería. Es cierto, ¿no? Porque no garantizas que para todo elemento acá haya uno y solo uno que le corresponda de acá, del dominio. Tienes razón. Bueno, seguramente hablaron ayer de esto, ¿no? De la paradoja del cumpleaños.
Es, digamos, el mecanismo que nos permite calcular la probabilidad. El análisis que vamos a hacer ahorita es el mecanismo que nos permite calcular la probabilidad de que una función hash tenga colisiones o de encontrar colisiones, ¿no? En una función hash. Imagínense que hay un conjunto de K personas y ustedes se preguntan, ¿qué tan probable es que no haya quienes tengan la misma fecha de cumpleaños? Es muy chistoso porque uno piensa, pues son 365 días al año, está muy cañón, que en un conjunto de personas haya dos cuates que coincidan, ¿no? En su fecha de cumpleaños. Y de hecho no es así, y seguramente ustedes ya se han dado cuenta en Facebook, ¿no? Cuando Facebook les anuncia, oye, es el cumpleaños de... y le salen 3 cuates así de, no manches, los 3 cumplen el mismo día, chale, ¿no? Imagínense que hay una sola persona. Pues por supuesto no hay colisión porque no hay nadie más, güey, ¿no? O sea, si hay una sola persona no hay colisión. La voy a denotar así, la probabilidad con subíndice no 1, la probabilidad de que no haya colisión entre una persona es, por supuesto, 1, o sea, no hay colisión, es una sola persona. Eso es 365 días entre 365 días, es 1, ¿no? Bueno, es el caso baboso. Un caso más interesante es este. Si hay 2 personas, para que no haya colisión, debe ocurrir que dada la fecha de una de ellas, no sea igual a la de la otra, ¿no? O sea, para elegir la fecha de la primera persona tengo 365 de 365 posibilidades. Pero para elegir la de la segunda, tengo que quitarle la primera. Entonces tengo 364 de los 365 posibilidades, ¿no? Y entonces escojo al primero de este conjunto y luego al segundo de este otro conjunto. Y es I, ¿no? Escojo al primero de aquí y al segundo de acá. Entonces es una intersección. Y entonces se calcula así, ¿no? Como el producto de las probabilidades. Toda la probabilidad de que no haya colisión entre 2 personas es 365 entre 365 por 364 entre 365. Eso es más o menos 0.997. ¿no? Ahora, con 3 personas, la probabilidad de que no haya colisión entre 3 personas, ahí puse 2, entre 3 personas, perdón, está mal ese 2. Es, por supuesto, digamos, extrapolando lo que razonamos en el slide previo. La primera la puedo escoger con todas las posibilidades, pero para la segunda, tengo que escoger de los que no están ya escogidos, 364 y 365. Y para la tercera, pues todavía hay que quitarle uno más, ¿no? Entonces 363 de 365. Y es una intersección entre esas cosas, entonces el producto de las 3. Eso es 0.991 más o menos. Y si esto lo sigo llevando así, la probabilidad de que no haya colisión entre K personas es 365 entre 365 por 364 entre 365 por... Así hasta llegar a, pues hasta donde me diga K. 365 menos K más 1 entre 365. Eso lo voy a escribir como está acá abajito. Es más práctico, al ratito va a ser más práctico escribirlo como está abajito, ¿no? Olvídense del primer término, que es 365 sobre 365, y quédense con el que sigue, 364 sobre 365. ¿Ese quién es? Ese es este de aquí, ¿no? 1 menos un 365avo. Ese es el mismo que es 364 entre 365. Luego el 363 entre 365 es lo mismo que 1 menos 2 365avos. Y así, ¿no? Cada uno de los términos es 1 menos, hasta llegar a K menos 1 sobre 365, ¿no? ¿Voy bien? ¿Hay alguna pregunta hasta ahorita? Todo chido. Perfecto. Entonces vamos a seguir. Por supuesto, la probabilidad de que sí haya al menos una colisión es 1 menos la probabilidad de que no haya ninguna, ¿no? Entonces es 1 menos la probabilidad de que no haya en K colisiones, ¿no? De que no haya colisiones en K personas o en K elementos, pues, ¿no? Estas son las probabilidades calculadas ya considerando diferentes Ks. Fíjense, para que la probabilidad supere al 50%, se necesitan nada más 23 personas, ¿no?
O sea, en 23 personas la probabilidad de que ya haya al menos 2 que coincidan en su fecha de cumpleaños es mayor al 50%. Pues no se necesita un conjunto muy grande de personas. Por eso en su Facebook, si tienen más de 20, más de 20 y tantos amigos, ya seguramente va a haber 2 que coincidan en fecha de cumpleaños en algún momento, ¿no? Está chistoso. No se necesitan números muy grandes, pues, para que haya una probabilidad significativa de que haya 2 que coincidan en su fecha de cumpleaños. Eso es como muy chistoso, por eso le llaman la paradoja del cumpleaños, ¿no? Porque es como paradójico pensar que hay todo este chorro de opciones y sin embargo la probabilidad de que realmente ocurra una colisión no es tan difícil, ¿no? Bueno, ahora vamos a hacer un paréntesis. Recuerden esta expresión de aquí. 1 menos 1 sobre 365 por 1 menos 2 sobre 365 por y así. Acuérdense de esa, porque la vamos a reutilizar. Bueno, y ahora les voy a recordar esto. Seguramente la vieron en Matemáticas para las Ciencias. ¿Se acuerdan de la serie de Maclaurin? Y seguramente no se acuerdan, ¿verdad? Es como una serie de Taylor. De hecho, es lo mismo que una serie de Taylor, pero alrededor del cero. Entonces, tiene un nombre particular porque la descubrió antes Maclaurin, ¿no? Que por cierto era escocés. Al principio yo decía Maclaurin porque creí que era francés, pero no. Bueno, la serie de Maclaurin es esta, ¿no? La función f evaluada en x es, cuando x está cerca de cero, es f de cero más la derivada de f evaluada en cero por x más la segunda derivada de f evaluada en cero por x cuadrada sobre 2 factorial más, ¿no? Etcétera. Si la función f es la exponencial, ya sabemos, ¿no? Que está chistoso porque la exponencial, la derivada de la exponencial es la exponencial misma, solo que, bueno, en este caso, como es e a la menos x, la derivada es menos e a la menos x. Y la segunda derivada es, pues otra vez la misma, porque la derivada de y con el menos se anula, entonces es e a la menos x, y así, ¿no? Que es la característica distintiva de la exponencial, ¿no? Por cierto, ¿se saben el chiste de la exponencial? ¿No se lo saben? Resulta que hay una fiesta donde están invitadas todas las funciones, ¿no? Seguramente ya ahorita ya se lo saben. O ya cayeron en cuenta de cuál es. Hay una fiesta donde están invitadas todas las funciones, entonces están por acá pues el seno y el coseno acá chupando y están todos sus cuates así de las funciones trigonométricas por acá haciendo relajo, no sé, el logaritmo por acá, ¿no? Y está la exponencial ahí sentada, ¿no? En una silla y pues no hace nada, así como aburrida y pues, triste. Y pues pasa el coseno y le dice, pues, ¿qué pasó, güey? Intégrate, ¿no? Le dice el exponencial, no, ¿para qué, güey? Da lo mismo. Es un chiste estúpido porque, bueno, porque ya saben por qué, ¿no? Porque como la derivada y la integral del exponencial son la misma, pues no sirve de nada integrarse, ¿no? Pero bueno. Perdón por el chiste estúpido el día de hoy. pueden contárselo a cualquiera. Bueno, el chiste es que entonces la derivada del exponencial, la segunda derivada del exponencial, la tercera derivada del exponencial están aquí puestas, ¿no? Y si las evaluamos en cero, entonces da esto, ¿no? F de cero es 1, F' en cero es menos 1, F B' de cero es 1 y así, ¿no? 1 menos 1, 1 menos 1, etc. Entonces la exponencial alrededor del cero, de acuerdo con la serie de Maclaurin, es esta, ¿no? El primer término, F de cero, es 1. El segundo F' en cero es menos 1 por X. Luego es F' en cero es 1 por X cuadrado sobre 2 factorial. Menos 1 por X cúbica entre 3 factorial. Así, ¿no? Alternando los signos de cada una de estas. ¿Estamos claros hasta ahorita? ¿Todo quedó bien? Necesito feedback, muchachos. En el chat hay una pregunta de Naomi. ¿En el chat hay una pregunta de qué? Naomi. Ay, no manches, no había bajado el chat.
Ah, pero sí es función, ¿no? Para que no lo fuera, tendría que pasar que f de x igual a n. Ah, ajá, en efecto. Ah, la pregunta de Naomi está aquí, pero sí es función, ¿no? Porque para que no lo fuera tendría que pasar que f de x es igual a n y f de x es igual a m, con n diferente de m. ¿Por qué? Para todo elemento del dominio le corresponde un solo número contra dominio. Ajá. Y aquí a dos elementos, al mismo elemento del dominio le corresponden dos de contradominio. Oye, sí es cierto. A ver, espérame. Chale, me hice bolas entre el dominio y el contradominio, ¿verdad? Al mismo elemento. Sí, tienes razón. Naomi está bien. Sí es una función, pero no es biyectiva, nada más es eso. Sí son funciones, pero no son biyectivas. Tiene razón Naomi, ¿no? En efecto, el argumento que esgrime Naomi es el correcto. Sí son funciones porque no es cierto que al mismo elemento del dominio le correspondan dos diferentes del contradominio. Eso no es cierto, ¿no? Lo que sí es cierto es que a un elemento del contradominio le puedan corresponder que más de un elemento del dominio sean mapeado al mismo elemento del contradominio. Eso sí puede ocurrir. Eso significa una colisión, de hecho. Eso significa que no son biyectivas, por supuesto. Pero de que son funciones, en efecto tiene razón Naomi, sí son funciones, ¿no? Tiene razón. Sí quedó claro eso, por cierto. El argumento de Naomi es correcto, ¿no? No es cierto que a la misma X, al mismo bloque de entrada, el mismo bloque de entrada sea mapeado a dos diferentes bloques de salida, porque en efecto, como dije en el slide que está acá, tiene que ser determinista, ¿no? Dado el mismo bloque de datos de entrada, dos veces, el resultado del hash es el mismo siempre. Entonces, dado X y vuelves a dar X, el resultado de esa función debe ser el mismo, así que no hay un elemento del dominio que sea mapeado a dos diferentes del contradominio, eso no es cierto. Sí es una función, pero no es una función biyectiva, eso sí. Estábamos en Bueno, entonces, estábamos en todo claro con la función con la serie de Maclaurin. Alrededor del cero, entonces, e a la menos x se ve como, o se parece a, 1 menos 1 por x, más x cuadrado sobre 2 factorial, menos x cúbica entre 3 factorial, más x a la cuarta sobre 4 factorial, menos x a la quinta sobre 5 factorial, etcétera, ¿no? Vamos a hacer un cambio de variable. En vez de x, vamos a decir que x vale y sobre 2 a la n. ¿Por qué? No sé, nomás se me ocurrió, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué. Pero bueno, e a la menos i sobre 2 a la n, entonces es, de acuerdo con el cambio de variable que hicimos, 1 menos 1 por x, pero x vale i sobre 2 a la n, más x cuadrada sobre 2 factorial, pero x vale i sobre 2 a la n, entonces eso me queda como i cuadrada sobre 2 a la 2n por 2 factorial, menos i cúbica sobre 2 a la 3n por 3 factorial y así, ¿no? Sucesivamente. ¿Sí ven por qué? ¿Todo chido? Entonces, bueno, por supuesto, e a la menos i sobre 2 a la n se parece a, si me quedo con solo los primeros dos términos de la serie de Maclaurin, va a ser 1 menos i sobre 2 a la 2n. 2 a la n, perdón. Y 1 menos i sobre 2 a la n. Solo porque esto pasa, ¿no? Bueno, ¿hasta ahorita todo bien? Necesito feedback otra vez.
Por cierto, muchas gracias a Naomi por la aclaración previa, porque nos hizo resonar a todos. Va. Entonces, ¿se acuerdan de esa expresión de acá? 1 menos 1 sobre 365 por 1 menos 2 sobre 365, etcétera, ¿no? Este cambio de variable que hice aquí, pues por supuesto es a propósito, para que me salga 1 menos y sobre 2 a la n. Y entonces, la probabilidad de que para acá personas no haya colisión entre ellas es, de acuerdo con lo que escribimos hace ratito, esto, ¿no? Pero entonces, de acuerdo con lo que acabamos de hacer en la serie de Maclaurin, fíjense que si en vez de 365 considero las posibles salidas de una función que mapea cosas en cadenas binarias de tamaño n, entonces el denominador va a cambiar, ¿verdad? Ese 365 se va a transformar en el número de posibles cadenas de salida de tamaño n binarias. Lo que estoy diciendo es esto. En funciones hash, para una función hash h, ¿cuántos mensajes se necesitan para que haya una probabilidad sustancialmente alta de que haya dos mensajes, xp y xq, tales que colisionen bajo la función hash? Bueno, la probabilidad de que no haya colisión entre ellos es, si tenemos de salida bloques de tamaño n, el número de posibles bloques de salida es 2 a la n. ¿Están de acuerdo conmigo? Y entonces la probabilidad de que no haya colisión entre k elementos del dominio es 1 menos 1 sobre 2 a la n, por 1 menos 2 sobre 2 a la n, por 1 menos 3 sobre 2 a la n, y así, ¿no? Sucesivamente, hasta llegar a 1 menos k menos 1 sobre 2 a la n. Es decir, este producto de aquí, el producto de 1 menos i sobre 2 a la n, desde que i vale 1 hasta que vale k menos 1, que es el numerador, perdón, más pequeño que podemos encontrar. Eso se parece, por supuesto, a esto, ¿verdad? 1 menos i sobre 2 a la n. Así que este producto de aquí, que tengo al final en esta expresión, lo puedo escribir así, usando la serie de Maclaurin, ¿no? El producto o la probabilidad de que no haya colisión entre k elementos del dominio es el producto de e a la i sobre 2 a la n negativo, ¿no? Desde aquí vale 1 hasta k menos 1, porque es la manera en que reescribí esta cosa utilizando la serie de Maclaurin, ¿no? Pero bueno, por cierto, el producto de estas cosas es entonces e a la menos 1 sobre 2 a la n por e a la menos 2 sobre 2 a la n. Y así, ¿no? Oye, el 2 a la n es común en todos los términos del producto. Sí, podríamos sacarlo, ¿no? Y podríamos entonces, de hecho, escribir este producto utilizando la ley de los exponentes como e a la menos 1 más 2 más 3 más 4, hasta llegar a k menos 1 sobre 2 a la n. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Voy bien? Perfecto. Y entonces, pues como la suma que está aquí arribita en el exponente es la suma de los primeros k menos 1 números naturales, la puedo escribir así, ¿se acuerdan? K por k menos 1 sobre 2. Y entonces, la probabilidad de que no haya colisión en k elementos es esto de aquí, ¿no? El cachito que está en donde está el exponencial, e a la menos k por k menos 1 sobre 2 a la n más 1, ¿no? Porque teníamos un 2, y aquí es 2 a la n, para completar 2 a la n, quitando un 2 es 2 a la n más 1, ¿no? Y entonces, bueno, por cierto, la probabilidad de que eso no ocurra, es decir, la probabilidad de que haya al menos una colisión entre k elementos del dominio es 1 menos la probabilidad de que no haya. Eso es 1 menos
e a la menos k por k menos 1 sobre 2 a la n más 1. ¿Voy bien hasta ahorita? Excelente. Más bien, si en algún momento algo no les queda claro, por favor me interrumpen, ¿no? Entonces, bueno, la probabilidad de que haya al menos una colisión es esta. El logaritmo natural de 1 menos la probabilidad de que ocurra la colisión es k por k menos 1 por 2 a la n más 1, porque pues, el logaritmo hace que habilita que podamos quitar la exponencial, ¿no? Por cierto, el logaritmo de 1 menos algo es lo mismo que el logaritmo de 1 sobre el algo, ¿no? Digamos, para quitar el negativo que está aquí, ¿no? Para quitar el menos que está aquí junto a la k por k menos 1 sobre 2 a la n más 1. Para quitar ese menos, pues calculo el logaritmo del inverso, ¿no? Entonces me queda el logaritmo de 1 sobre 1 menos probabilidad de que haya al menos una colisión es igual a k por k menos 1 entre 2 a la n más 1. Por cierto, entonces, si despejamos k por k menos 1, me queda esto, ¿no? K por k menos 1 debería ser igual a 2 a la n más 1 por el logaritmo de 1 sobre 1 menos probabilidad de k. Por cierto, en las funciones hash, me gustaría que k fuera grande, me gustaría que k fuera un número muy grandote, ¿no? Porque quisiera yo que digamos, el tamaño del conjunto de salida fuera muy grande de todas maneras, pues. K por k menos 1, entonces debe ser un número tan grandote que no se distingue k menos 1 de k, o es difícil distinguirlos, ¿no? O sea, si tengo 2 millones y 2 millones más 1, o 2 millones menos 1, mejor dicho, ¿no? Pues es casi indistinguible, es casi como si fuera 2 millones al cuadrado, ¿no? Este producto de aquí. Entonces, k por k menos 1 voy a considerar que se parece a k cuadrada para hacer este cálculo de acá. ¿Ven? En vez de k por k menos 1, por esto de aquí, reemplacé k por k menos 1 por k cuadrada. Y aquí debería haberlo puesto un se parece a en vez de un igual, para ser formales. Bueno, k cuadrada se parece a, así debería ser leído, 2 a la n más 1 por el logaritmo de 1 sobre 1 menos pk. Pero si esto es k cuadrada, entonces k debería ser la raíz cuadrada de lo mismo, ¿no? 2 a la n más 1 por el logaritmo de 1 sobre 1 menos pk. Por cierto, la raíz cuadrada de 2 a la n más 1, pues de acá, ¿no? 2 a la n más 1 sobre 2, porque sacar la raíz cuadrada de alguien es como elevarlo a la 1 medio, ¿no? Y entonces esto me queda. Lo que está hasta abajo. En numeritos, si quisiera yo calcular, digamos, qué tan grande tiene que ser k para que la probabilidad sea significativa de encontrar una colisión, me sale algo como esto. ¿Notan esto? Fíjense, para 128 bits, para cuando la salida es de tamaño 128, ¿no? Es decir, los bloques, tengo 2 a la 128 posibles bloques de salida. Tengo un chingo de bloques de salida. Para que la probabilidad sea más o menos de la mitad de encontrar una colisión, necesito hacer como 2 a la 65 experimentos. Necesito buscar como 2 a la 65 cadenas de entrada para tener una probabilidad de 1/2 de encontrar una colisión. Si el tamaño de la salida es de 160, es decir, tengo 2 a las 160 posibles cadenas de salida, necesito buscar como entre 2 a la 81 cadenas de entrada para que la probabilidad de encontrar una colisión entre ellas sea como de la mitad. Y así sucesivamente, ¿no? Para que la probabilidad crezca a 0.9, o sea, muy probable que encuentres ya una colisión, necesitas explorar en el primer caso 2 a la 67 cadenas, o 2 a la 82 cadenas en el segundo, o se dan cuenta de que esto va como esto de aquí, como la raíz cuadrada del tamaño del dominio, del contradominio, perdón. O sea, si tengo 512 bits de salida, tengo 2 a la 512 posibles cadenas de salida.
Y el número de cadenas que tengo que explorar para tener una probabilidad significativa de encontrar una colisión es como la raíz cuadrada de eso. Porque es 2 a el exponente a la mitad, güey. El exponente a la 1/2, que es equivalente a sacar la raíz cuadrada, ¿no? Lo que estoy diciendo es esto, ¿no? Si tenemos una función hash de 80 bits de salida y deseamos determinar el número de cadenas K, digamos, ¿no? Que debemos probar para tener una probabilidad de, digamos, 1/2, ¿no? O más, ¿no? De encontrar una colisión, entonces necesitaría explorar cuántas cadenas. Eso que dice ahí, ¿no? Si tengo 80 bits de salida, necesito explorar como 2 a la 40 cadenas de posibles de entrada, ¿no? Para encontrar una colisión con probabilidad de 1/2 al menos. O sea, sí va como la raíz cuadrada, ¿no? Como que hay que dividir a la mitad del exponente. ¿Ya vieron? O sea, eso es justamente la paradoja del cumpleaños, digamos, ¿no? La paradoja del cumpleaños nos permitió calcular la probabilidad de que haya una colisión en la función hash, y esa probabilidad crece como la raíz cuadrada del potencial conjunto de salida, ¿no? Si tengo una función hash que mapea cualquier cosa en bloques de tamaño n, entonces tengo 2 a la n posibles bloques de salida. Y para que la función hash tenga una colisión, o para poder encontrar una colisión en esa función hash, necesita explorar un conjunto de cadenas que tiene un tamaño que es proporcional a la raíz cuadrada del tamaño del conjunto de posibles de salida, ¿no? Si es 2 a la n el conjunto de salida, entonces necesito 2 a la n medios de cadenas de entrada para explorar, para poder encontrar una colisión con una alta probabilidad. Fíjense, eso tiene implicaciones muy interesantes porque, a ver, pensemos en esto. Acabamos de ver AES, ¿no? La clase pasada. AES es un esquema de cifrado muy chido, ¿no? Que recibe cualquier cosa, bueno, recibe cosas y la cifra en bloques de 256 bits, por ejemplo, ¿no? Y el tamaño de llave, por cierto, en AES, ¿acuerdan? Había el tamaño de llave variable, el mayor era 256, justamente. Digamos que AES tiene entonces, o podríamos decir que AES tiene entonces una seguridad que es proporcional a su tamaño de clave. Si el tamaño de clave de AES es de 256 bits, entonces el tamaño del dominio, el conjunto que tendría yo que explorar de claves para romper AES, sería con un ataque de fuerza bruta, sería de 2 a la 256 bits. Ahora imagínense que ustedes hacen un programa que utiliza AES para cifrar cosas y también utiliza una función hash de 256 bits. ¿Cuál es la seguridad de su programa? Eso es muy interesante porque la seguridad de su programa, si están usando AES de 256 bits, en principio uno pensaría que es muy seguro, es 2 a la 256, ¿no? Y usan una función hash que también mapea a bloques de 256 bits. Eso es 2 a la 256 de cardinalidad de conjunto de salida. Pero la seguridad de la función no es 2 a la 256. La función hash tiene una debilidad intrínseca por ser una función hash, por tener colisiones, que significa que su seguridad es 2 a la 128, güey. Es la mitad de esa madre, ¿no? El exponente se divide a la mitad. Entonces, ¿cuál es la seguridad completa de tu programa? La seguridad completa de tu programa es el eslabón más débil, siempre, ¿no? Entonces es 2 a la 128, no 2 a la 256. Usaste AES con 256 bits de clave, está chido, ¿no? Pero la función hash comprometió la seguridad a la mitad del exponente, ¿no? ¿Sí quedó claro eso? ¿Alguno de ustedes llevó conmigo modelado de programación? Ah, mira, varios. Pues seguramente en el curso de modelado vimos, o en algún momento hicimos, el esquema de Shamir de llave de secreto compartido, ¿no? Al final, ese es el proyecto final, según yo. En el esquema de Shamir de secreto compartido utilizábamos AES justamente para cifrar, ¿no? Para cifrar
un documento con 256 bits de clave. Entonces uno pensaría que la seguridad completa del sistema es 252 a la 256. Pero recuerdan, en ese esquema utilizábamos, en el secreto compartido de Shamir, utilizábamos también un hash. En ese caso utilizábamos SHA-256, ¿no? Para generar una clave segura. Le daban un password que sea, ¿sí? Y generaban a partir de eso 256 bits de clave para utilizar el esquema de cifrado de AES, ¿no? Pero por el simple hecho de usar una función hash, ya con eso debilitamos la seguridad del sistema, solo porque es una función hash y le saca la raíz cuadrada del tamaño del dominio, ¿no? Y entonces pues, resulta que la seguridad completa del sistema es 2 a la 128, no 2 a la 256, aunque uses AES, perdón, con 256 bits, ¿no? Eso está chido, porque nos permite hacer análisis como eso, como ese. La seguridad aparente contra la seguridad real. Toda función hash tiene una seguridad real que hace que se divida el dominio, digamos, el dominio de búsqueda de un ataque de fuerza bruta a la raíz cuadrada de ese tamaño, del tamaño intrínseco, ¿no? ¿Sí quedó claro para todos? ¿Tienen preguntas? ¿Dudas o algo así? ¿Contribuye en algo a lo que vieron ayer con Omar? ¿Cómo les fue ayer con Omar, por cierto? Con esto ya queda más claro lo que platicaron con Omar. Sí. Órale. Pues qué bueno, perfecto. Entonces, nos vemos el... Disculpe, profe, una pregunta. Sí, dime. Entonces, con la serie que vimos aquí, ¿podríamos calcular también la paradoja del cumpleaños sin la necesidad de tener que hacer todas las multiplicaciones? Ajá, justo con esta. Ajá. ¿Qué quieres hacer? Perdón, no te entendí. Ajá, o sea, con esa fórmula podríamos llegar al mismo resultado que la paradoja del cumpleaños. En efecto, sí. De hecho, para eso se hizo, ajá. Ok. Sí. De hecho, es gracias a esto es que podemos hacer esto, ¿no? Okay. Y por supuesto, pues ya, digamos, calculando la raíz cuadrada, pues ya te sale justamente la paradoja de cumpleaños, ¿no? Que consiste en dividir entre 2, como dice aquí, el exponente, ¿no? Va. Órale. ¿Preguntas, dudas? Si no, pues nos vemos el viernes, muchachos. Entonces, el AES más grande es de 512 bits. ¿El qué, perdón? El No. AES. AES, no, tiene llaves de 128, 192 y 256 bits, ¿no? Entonces, 256 es el más grande, el mayor tamaño de llave para AES, ¿no? Ok. Es decir, si utilizáramos AES con 256 bits y luego algún esquema de hash que utilice también 256 bits, estamos debilitando la seguridad del sistema a la raíz cuadrada de 250, bueno, la raíz cuadrada de 2 a la 256, ¿no? Que sería como 2 a la 128, pues, ¿no? Más o menos. Este slide de aquí es muy explicativo, digamos, de eso justamente, ¿no? En vez de 2 a la 512, 2 a la 256, 2 a la 160, tienes lo que dice acá abajito de nivel de seguridad real, ¿no? Solo porque estás usando una función hash. Claro, eso me estoy refiriendo, por supuesto, a un programa, a una aplicación, a un esquema en donde ustedes mezclan un cifrado de bloque, como AES, por ejemplo, con un cierto tamaño de llave, con 156, 160, etcétera, ¿no? Y una función hash. Si no hay una función hash involucrada, la seguridad del sistema es la que diga el cifrado de bloque, ¿no? Y el cifrado de bloque sí es 2 al tamaño de bloque de salida, ¿no? La seguridad sí se mantiene, digamos, si no mezclan funciones hash y cifrados de bloque.
digamos, esto salió a colación porque en el curso de modelado y programación justamente mezclábamos, en el proyecto final mezclábamos una función hash, en ese caso era SHA-256, con AES, con 256 bits de clave, pero el simple hecho de usar una función hash y de mezclarla con el cifrado de bloque debilita el cifrado de bloque, ¿no? Debilita a AES, a la raíz cuadrada del tamaño de dominio de búsqueda, ¿no? Sale, pues, entonces, muchas